¿Cómo le va? Hola Pati, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien. Ahí estaba atendiendo. Sí, sí, pero ya terminé. Ay, muchas gracias por su tiempo. Doctor, cuéntenos esto de ser andrólogo. Es una palabra nueva para mí, no sabía que existía una especialización en medicina reproductiva masculina, al parecer, ¿no? ¿Se trata de eso? Sí, sí, bueno, la andrología es una especialidad médica que es relativamente nueva. En todo Sí. el mundo hay un auge, un aumento en la cantidad de formación de andrólogos y es una especialidad que va más allá de la fertilidad en realidad. Es una especialidad que se aboca en general a todos los aspectos que tienen que ver un poco con el tema hormonal en el hombre a lo largo de todas las etapas de su vida. Los andrólogos no solamente ven la fertilidad, sino que también ven problemas en la adolescencia, en el desarrollo pediátrico incluso, en la andropausia, las disfunciones sexuales, por ejemplo. Mm, Todo lo que tiene mm, que ver un poco con el tema médico del mm. hombre. Y bueno, uno de los temas que más en el fondo relevancia tiene es la fertilidad. ¿Y dónde se estudia esa especialización, doctor, en Chile? Mira, en Chile todavía no hay formaciones formales, si bien hay cada vez más andrólogos. En general es una especialidad a la cual tú puedes acceder siendo médico urólogo, la gran Ya. mayoría, también los ginecólogos y los endocrinólogos. Confluimos las tres especialidades que te puedes formar como andrólogo actualmente. Y obviamente que los endocrinólogos se enfocan un poco más en aspectos como la andropausia, por ejemplo, los urólogos más en patología a veces de resorte quirúrgico y los ginecólogos un poco para hacer la parte de fertilidad. Y usted es ginecólogo. Ginecólogos, sí. Perfecto. Bueno, yo creo que el tema es muy interesante. ¿Qué le parece si entramos, pero así de piquero? Encantado, pues. Mire, doctor, ok, yo y mi pareja no podemos embarazarnos. Cada uno se tiene que ser responsable, ¿no es cierto?, de su propio sistema reproductivo. Ya hemos visto como mujer qué podemos hacer. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un hombre para saber si él está en condiciones de ser una persona fértil o no? Bueno, a ver, para nosotros en general el examen que es casi un signo vital en el caso del hombre es el famoso espermiograma, el seminograma, ¿ya? ¿Ya? Eh, pero también el espermiograma ha llevado un poco de repente también a dejar de lado al hombre. ¿Por qué? Porque a veces se hace muy sencillo pedir un examen, a veces por un profesional no especialista, y si está bien o aparentemente bien, nos quedamos tranquilos, pero muchas veces se salta la evaluación completa del hombre. Cuando tú Mm, como mujer vas al especialista, te preguntan tus antecedentes, tus enfermedades, te pesan, te miden, te ven como un todo en el fondo y después te sí. piden los exámenes. Muchas veces en el caso del hombre, el ginecólogo le pide el espermiograma y listo, y a veces el paciente ni siquiera fue a la consulta. Entonces, en ese sentido, es importante destacar que la evaluación como tal tiene que ser completa. Y claro, el espermiograma es como la piedra angular del estudio, pero no debe pasarse por alto también una evaluación médica al respecto. Es un paciente ¿Ya? también, el hombre. ¿Y, y en qué consistiría esa evaluación médica completa? ¿Otros exámenes? No, 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 más que nada como lo que te comentaba, en el fondo, claro, los antecedentes médicos, Ok, antecedentes familiares, bueno, el examen físico ok, y exámenes de salud general para perfecto. detectar patologías. Sí. Porque todos los factores podrían influir, Claro, ¿no? claro, A veces hay detalles. muchas veces nos pasa que partimos al revés, partimos con el espermiograma nos arroja alguna alteración y a partir de ahí nos ponemos a investigar si es un paciente obeso, si es un paciente que tiene alguna patología crónica, si toma algún medicamento, siendo que debería ser un poco al revés. Ok. Espermiograma. ¿Y qué mide el espermiograma? El espermiograma es un examen que es bien complejo porque tiene ¿Ah? mucha información. Mm, ¿Ya? A partir de él tú puedes observar muchos parámetros que tienen que ver con con la producción, podríamos decir, tanto con la cantidad de espermios que se can- producen, como también con con la calidad
espermática, ¿ya? Cantidad y calidad. El testículo, tú sabes que es la fábrica de los espermios, pero el testículo en general actúa por las órdenes que le manda el cerebro a través de las hormonas. Por lo tanto, el hecho de que haya alguna falla en la producción espermática puede traducir problemas a nivel de toda esta estructura, del cerebro, a nivel hormonal, a nivel del testículo. De ahí, Pero más o menos medimos eso, calidad y canti- cantidad. cantidad y calidad. Ya, Ujú. ¿y cómo podemos empezar como a jugar en estos factores? Si se mide que hay poca cantidad pero buena calidad, ¿califica a una persona para un tratamiento de fertilidad? ¿O se exige cierta cantidad? ¿Hay números, hay parámetros que podamos dar como para que los hombres comiencen a saber un poco Sí, mira, más? en general los parámetros que nosotros evaluamos como casi de rutina, en primera instancia podemos hablar del volumen, el volumen no de los espermios en sí, sino que del semen, que en el fondo es la cantidad de líquido que se arroja en la muestra. ¿Sí? Y eso nos importa, saber que el volumen es adecuado. Ya tú sabes que este líquido tiene que llegar hasta el ovario, por lo tanto tiene que ser de una cantidad mínima. ¿Ya? Hablamos de 1,5 ml como valor normal. Luego tenemos la concentración. La concentración es la cantidad de espermios. ¿Ya? Cuántos millones de espermios hay en una muestra? ¿Ya? Wow. 15 millones es el valor de corte. Bajo esa cantidad hablamos de que hay pocos espermios. 15 millones. Correcto. Por Pero esto ml. es Por hasta, ml. Ujú. porque a ellos, por ml. Por Porque a ml. Ujú. ellos, a los hombres, no les disminuye la cantidad de espermios como nosotros los óvulos, ¿no? O sí, igual hay un factor de edad que hace que disminuyan. No, el testículo, o sea, si lo comparamos con el ovario, que el ovario podríamos decir que está casi que programado para que la fábrica clausure, para que cierre. En el caso del testículo, el testículo funciona, nunca cesa la función espermática. Sí, con la edad va a disminuir a lo mejor la calidad de cómo funciona la fábrica, Ya, pero nunca paras de producir espermios. impresionante. Pero la calidad sí puede minorarse. La Y, calidad puede disminuir, sí. y nosotros aprendimos que el estrés del medio ambiente, la contaminación, la nutrición, sí influye en la calidad de nuestros óvulos. ¿Pasa lo mismo con los espermios, con el estrés, con la contaminación, con el medio ambiente en el que el hombre vive, o son más resistentes? Por supuesto que sí. Mira, de hecho, lo que venía a continuación de lo que te estaba comentando, así como también evaluamos la concentración, luego hay dos parámetros que evaluamos. Uno es la motilidad. La motilidad es la velocidad, es cómo se mueve el espermio. El espermio es como, siempre como que lo grafican como un gusanito que se mueve. Nosotros evaluamos dos cosas. Uno, que se mueva, y ¿Ya? dos, que se mueva rápido. ¿Ya? Porque no es lo mismo que se mueva, que se quede quieto, versus a que tenga una velocidad acorde para poder lograr su objetivo. Esto es como una carrera y Wow. llegar al óvulo. ¿Ya? Entonces ese es un parámetro y el otro es la morfología. La morfología, el espermio está compuesto de una cabeza, un cuerpo, una cola, y si la fábrica no funciona bien, nos va a empezar a tirar a lo mejor espermios que no están muy bien en su forma. Y estos parámetros, la morfología y la motilidad, son parámetros que son muy susceptibles de afectarse en relación a cosas del ambiente. Cosas Ah, del ambiente, hablamos de contaminantes, hablamos del estilo de vida como un contaminante también, en el fondo el sí. cigarrillo, la dieta, la obesidad, la inflamación que provoca tanto la obesidad como algunas patologías como, no sé, la hipertensión, la diabetes, eh, eh, traumatismo, infecciones. Todo eso en el fondo puede influir sobre el testículo y por ende sobre la calidad espermática. Tú sabes que actualmente incluso se habla que la calidad espermática también es un indicador de tu salud. O sea, en el fondo, si eres una persona que tiene un espermograma alterado, ya te podemos asumir como una persona que está enferma no solamente desde el punto de vista fértil, sino que está traduciendo que tu cuerpo no está funcionando bien. Y supongo que mejorando el estrés, sacando las infecciones, alimentándose bien, controlando la diabetes, hipertensión, esa movilidad, esa calidad de los espermios puede mejorar. Dependiendo de la causa, Ya, ¿ya? O sea, por ejemplo,
hay algunas patologías que de por sí generan problemas a nivel testicular. Por ejemplo, el varicocele son como unas varices que le aparecen al testículo ¿Ya? y que aumentan la temperatura. O sea que los testículos están fuera del cuerpo Sí. del hombre, porque están afuera, porque tienen que tener una temperatura distinta a la temperatura corporal. Entonces, el varicocele, que son unas varices Mm. que están ahí, aumentan la temperatura y por lo tanto la dieta, el ejercicio no van a mejorar el varicocele y el paciente tiene que operarse en muchos casos. Entonces, dependiendo de la causa, obviamente al paciente le vamos a indicar dieta, ejercicio, etcétera, pero a veces hay condiciones en las que también requieren tratamientos más dirigidos, como en este caso la operación. Perdón, doctor, ¿y un hombre con varicocele tiene síntomas o algo que se descubre solo yendo al doctor? Eh, depende del grado que tengas de varicocele. El varicocele es una patología que en muchos casos no da síntomas, Ah. eh, y por lo tanto se descubre dentro del estudio de la infertilidad. Ahí hay mucho Mm. debate si cuando el paciente no tiene síntomas, si es que conviene tratarlo o no. Ahí ya entran algunos criterios técnicos para decidirlo, pero claro, es una patología que en su gran mayoría muchas veces los hombres la descubren cuando se están haciendo un estudio de fertilidad, cuando quieren ser padres y de repente no pueden. Doctor, entonces, así como nosotros nos tenemos que estar viendo a cada instante, o sea, a cada tiempo nuestro útero, ¿no es cierto? ¿Es importante que los hombres vayan a especialistas también o no? Porque no he escuchado que sea muy común que los hombres como que incorporen dentro de su chequeo anual eh, revisar su fertilidad, porque como usted dice, hay algunas patologías que no tienen síntomas, entonces lo recomendaríamos así como de educación reproductiva. O sea, dentro como de un control médico, sí, pero no es necesario pedir el espermiograma, ¿ya? Si yo, por ejemplo, no tengo intenciones de ser padre aún, o ni siquiera me pongo en campaña, me puede salir un espermiograma alterado, porque estoy gordo, lo que sea, y mi mujer queda embarazada al mes siguiente. No traduce infertilidad. Lógico que cuando las parejas ya tienen infertilidad, o sea, que llevan más de un año intentándolo, ahí nosotros, por supuesto que pedimos el espermiograma, pero un hombre que está preocupado de su salud sexual y reproductiva, en el fondo, claro, puede ir a un médico general o al urólogo para hacerse el chequeo médico del azúcar, el colesterol, la tiroides, salud general, el peso. Las enfermedades de transmisión sexual también son importantes en la gente, en el hombre joven, como parte de su chequeo general, pero un espermiograma en sí no lo indicamos en una persona que no tenga infertilidad. De hecho, muchas parejas llegan a veces sin siquiera ponerse en campaña que ya se quieren hacer exámenes de fertilidad y nosotros muchas veces los aterrizamos un poco al respecto en ese sentido. Perfecto. Doctor, el espermiograma y también sé que hay un test de ADN de fragmentación espermática. Ajá. ¿Ese es otro examen? Sí, es una prueba diagnóstica que se hace dentro del espermiograma, podríamos decir que es como un espermiograma avanzado, Ya. ¿ya? Que consiste en que, bueno, el espermiograma, o sea, el espermio, en el fondo es un transportador de material genético. Tú a través del espermiograma vas a llevarle el material genético del hombre a la mujer, ¿ya? Y por lo tanto, si el espermio tiene algún daño en su estructura, ese material genético también se puede ver dañado. Y eso nosotros en términos médicos le decimos fragmentación. Entonces, si nosotros vemos que en una muestra de espermios hay mucha fragmentación, podemos asumir que muchos de esos transportadores funcionan a lo mejor. Tienen muchos millones, se mueven rápido, tienen una morfología relativamente normal, pero hay una fragmentación. Eso también es un indicador de todo lo que hemos hablado anteriormente, de la obesidad, o sea, más que nada te habla de que tienes un ambiente muy oxidado. Tú has escuchado los radicales libres. Entonces, todo también volvemos a lo mismo que estábamos conversando, cómo el estilo de vida influye cada vez por parámetros que vamos descubriendo y ese es uno de ellos. ¿Se podría decir, doctor, que el cigarro y el actor y el alcohol influyen y quizá uso de drogas influyen en la calidad y cantidad de los espermios?
Que a veces cuando Sí, somos jóvenes ni lo pensamos, ¿no? Pero como esto es educación, finalmente, como también hay jóvenes viéndonos, ¿podría afectarnos nuestra fertilidad a los hombres? sí, sí, mira, de las drogas en general no hay muchos estudios, la que más se ha estudiado es la marihuana, cannabis, y sí hay alguna influencia, pero la verdad es que no, generalmente los estudios que se hacen son con el consumo excesivo, pero a veces faltan estudios con el consumo leve o moderado, pero por lo tanto, no, como no hay consenso, la recomendación general siempre es evitarlo en caso de que en el fondo tengas tus parámetros alterados. Luego con el alcohol es un poco lo mismo, siempre está como que el daño va muy en relación a la cantidad, no es lo mismo un bebedor social que un bebedor problema con respecto a estos parámetros. Pero en cambio el cigarro sí, bajo poca ingesta de tabaco, ya se empiezan a ver alteraciones. También pasa porque un poco el cigarrillo es lo que más se ha estudiado. Y con el cigarrillo sí, de plano nosotros a los pacientes les decimos que suspendan el tabaco, Al toque. claro. Ya, muy bien. Está bueno saberlo. Hay que dejar algunas cosas para, para poder lograr el sueño. Doctor, hay una pregunta que ya se empezó a repetir. Se la voy a hacer porque está dentro del tema que estamos hablando. Ajá. En caso de no tener presencia de espermios, que me imagino que lo mismo, eso lo dice Jocelyn Belén, igual que Dani Sánchez, en el caso de conteo cero, ¿qué pasa? El conteo cero, eso se llama asospermia, ¿ya? Aso, Esa es la palabra asospermia, esa es la palabra médica del tener cero conteo de espermia. Y eso es algo bien complejo porque, como te comentaba yo, todo este sistema funciona, tiene los espermios para poder salir tienen que pasar por una larga carrera, o sea, el cerebro tiene que mandar estas hormonas al testículo, el testículo tiene que trabajar, producir los espermios tienen que salir por las cañerías, en el fondo por la uretra, por toda la vía espermática. Entonces tú puedes tener problemas a nivel de cualquiera de estas áreas y tener cero espermios. O sea, si tienes un problema a nivel hormonal cerebral, el testículo no va a producir espermios. Si tu testículo tiene alguna falla severa, no vas a producir espermios. Si el testículo produce espermios, pero tú tienes cortadas las cañerías, no van a llegar afuera. Por ejemplo, un hombre que se hace la vasectomía, por ejemplo, esa es una forma a propósito de producirse una zoospermia, ¿ya? Entonces, claro, obviamente que dependiendo de la causa, va a ir el pronóstico de si ese hombre podemos nosotros, a través de alguna operación o a través de algún tratamiento médico, lograr que produzca espermios, o si finalmente va a haber que utilizar a lo mejor espermios de un donante. Todo va a depender de la causa. quizás estas chicas que nos preguntan esto podrían decirnos las causas de por qué el Claro, conteo claro, cero para... podríamos decir que la zoospermia es un síntoma y nosotros como todo síntoma tenemos que investigar cuál es la razón de por qué está. Y cuando está vinculado a lo cerebral, ¿no? A la Ujú. producción de hormonas, ¿cómo se podría activar? ¿Se podría activar eso? ¿Se podría gatillar una producción de espermios con medicamentos, con terapia? No sé. También depende, hay personas que por alguna condición genética o por alguna ¿Ya? enfermedad genética no producen hormonas que pueden estimular el testículo. Entonces ahí lo tenemos a veces un poco más complejo, pero aún así hay personas que les faltan las hormonas y si nosotros le damos inyecciones, se las suplementamos, se mejora. ¿Ya? Wow, También, en por ejemplo, serio. tenemos actualmente muy de moda todo el tema de la apariencia física y muchos hombres a veces en los gimnasios recurren a los anabólicos, Sí, que son hormonas finalmente, que claro, te benefician en el punto de vista de la apariencia corporal, pero muchas veces apagan tu sistema. Y por lo en tanto, serio. para que lo podamos despertar, tenemos que a veces tratarlos hormonalmente para que vuelvan a producir esperma. No puedo creer, no sabía eso. Qué peligroso, Ajá, ¿no? así es. Mira. Pero dejando de tomar esos, esas pastillas, podrían generarse espermios. Dependiendo de qué tomaste y de por cuánto tiempo lo hiciste. Ah, es acumulativo. No, en Sí, serio. o sea, muchas veces el testículo a veces se puede producir un daño que puede a veces no ser recuperable.
Anabólicos se llaman, ¿no? Claro, claro. Son- Todo este espectro de cosas que te comenté yo se llama hipogonadismo. ¿Ya? El hipogonadismo, y también existe un hipogonadismo por culpa del testículo, que el testículo no tenga alguna falla y que no produzca las hormonas. Y también en algunos casos se pueden suplementar y también podemos hacerlo trabajar. Qué fantástico. Qué bueno eso, lo de los anabólicos. Me gustó esa información. No Ujú. sabemos nada. Aquí la Romy Fuentes dice, ¿la tiroides puede influir en la fertilidad? Me imagino que si un hombre tiene, no sé, problemas en la tiroides. Es Sí, uno de los exámenes que ustedes empiezan por descartar, ¿no? Porque es una super correcto. glándula. Correcto, o sea, bueno, actualmente es un examen casi que de rutina se pide como de medicina general, pero en el caso del hombre infértil o del hombre con alguna alteración espermática, sí es una prueba que nosotros pedimos, ya porque la tiroides tanto, tú sabes que la patología tiroidea tenemos tanto el hipertiroidismo como el hipotiroidismo, en ¿Sí? ambos casos se puede afectar la producción de espermios. Wow. Ya, perfecto. Aquí Bonnie Blue dice, mi marido está con hipogonadismo y le dieron 2 inyecciones semanales. ¿Después de cuánto tiempo se pueden ver los resultados? Desde los 3 meses, tú podrías, los espermios se producen, o sea, un hombre recambia sus espermios cada 3 meses. O sea, en 3 meses tú renovaste totalmente tu población de espermios. Por lo tanto, si empezaste a estimular el eje hormonal, podrías verlo a contar de los 3 meses. Es poco probable que veas cambios tan significativos y también dependiendo de la causa y de la severidad del problema que tenga, a veces incluso puede demorarse hasta 2 años. ¿Ya? Entonces, claro, ahí entra otro tema importante, que es el hecho de que nosotros a veces a un hombre lo podemos tratar de forma muy, muy con protocolos, qué sé yo, pero muchas veces lleva tiempo. ¿Y qué pasa si la mujer tiene 38, 39, 40 años y no tenemos el tiempo para arreglar al marido y que se embarace de forma natural? Entonces, por eso esa es una de las causas que también ha hecho de que el factor masculino como que se salte mucho, porque tenemos a veces la urgencia de la reserva ovárica. eh, entonces, incluso muchas veces hay pacientes que se tratan igual, pero igual nos vamos al in vitro el tiro, nos vamos a la inseminación, porque muchas veces no tenemos tiempo para que se corrija el problema que hay de base. O sea, no es malo quizás si estás en pareja y sabes que quieres ser padre y madre, chequearse y revisarse antes. Sobre Ajá. todo si estamos cerca de los 40 sobre los 35 que ya O sabemos sea, que o hay sea, claro, tic-tac, nosotros la infertilidad la definimos como cuando una pareja cumple un año sin embarazo, pero en toda pareja mayor de 35 años, la mujer, a los 6 meses nosotros ya empezamos a hacer exámenes por si es que encontramos con algo para no perder tiempo. perfecto, sí, el tiempo vale oro aquí. Ajá. Eh, Papitos en pausa, parece que esta es una agrupación. ¿Y aquí en Chile hacen la biopsia testicular para encontrar espermios? Biopsia testicular. Claro, claro, como te comentaba yo, esta es la azoospermia, que es el no tener espermios. Sí. Eh, Muchas veces las causas pueden ser que estén las cañerías tapadas, que hay una obstrucción a la salida de los espermios, o a veces incluso el testículo, aunque trabaje muy mal o a media máquina, igual hay alguna producción interna de espermios, entonces nosotros podemos ir a buscarlos, podemos ir a tomarle una biopsia, sacar un trocito del testículo y al microscopio los biólogos ahí los buscan y podemos hacer un tratamiento, un in vitro, por ejemplo. Y ahí hay distintas técnicas. Ya hay biopsias testiculares y hay muchas técnicas ahora más específicas con detalles técnicos que no voy a profundizar, pero Sí, sí se hace. De hecho, todas las clínicas de fertilidad, porque están en Santiago, la Clínica de la Mujer, eh, se hace este procedimiento. perfecto. O ¿Ya? sea, papitos en pausa, la respuesta es sí, se hace Claro. biopsia testicular. O sea, los van a buscar ahí a las fuentes, como cuando nosotras nos sacan los huevitos Sí, finalmente. tal cual. No te asegura que los vayas a encontrar
y si los encuentras no te asegura que nos vayan a servir, pero por supuesto que se puede hacer el intento y por eso requiere una evaluación previa para que uno determine si vale la pena o no hacerlo. Perfecto. Doc, Silvi, Paola dice, ¿se puede hacer una inseminación si mi pareja tiene los espermios anormales? Y ahí vuelvo un poquito a lo anterior. Nos hicimos estos exámenes, ¿no es cierto? Supongamos que ya, nos van a dar un empujoncito, no puedo esperar mucho más por mi edad, por mi condición, y vamos a hacer una in vitro. Eh, ¿Se puede hacer algún tipo de magia con los espermios que hay, aunque sean pocos, no se muevan tanto, se hace una selección, se pueden potenciar, qué sé yo, o son Sí, totalmente descartables? mira, cuando nosotros hacemos una inseminación intrauterina, el paciente va ese día a la clínica, emite una muestra de espermios y nosotros esa muestra le hacemos una capacitación, una separación espermática. Nosotros es como que los pasamos por muchos coladores para quedarnos con un extracto de los espermios, una selección de los espermios que se mueven más rápido, espermios móviles, ¿ya? Ya, Y para que la inseminación resulte, tiene que llegar una cantidad que está predefinida, ¿ya? Cuando un paciente tiene una muestra que está con alguna alteración, nosotros podemos hacer un ensayo, podemos pedirle a ese paciente ese examen de la separación espermática a modo de ver si, aunque los espermios a lo mejor tienen morfología o la motilidad alterada, pero a lo mejor igual, al pasar por estos coladores, igual obtenemos una muestra suficiente, ahí al paciente le podemos ofrecer igual una inseminación. Pero si no llegamos a esa cantidad que se necesita, ahí recomendamos no perder el tiempo en la inseminación y pasar al in vitro. O sea, entonces, en el fondo, la separación espermática es un examen que nosotros lo pedimos de rutina frente a los espermiogramas alterados, que es como que nos corta el queque si podemos ir a la inseminación o si hay que pasar directo al in vitro. qué fantástico. Carolina Ruiz, sí, este live va a quedar grabado, por supuesto, porque la información que estamos recibiendo es de otro planeta. El hipertiroidismo sí afecta la fertilidad. Aquí dice la Jocelyn, llevaba 3 años sin cuidarme y en lo que era embarazada fuimos al doc, en los exámenes nos dimos cuenta que decía cero conteo. Queremos retomar el tema, pero queremos ayuda. Bueno, pasemos a otro tema. Bueno, Jocelyn, ya vimos que hay maneras en que primero hay que ver cuál es la razón de este conteo cero, ¿no es cierto? Que es muy Correcto. general, que va desde la función del cerebro hasta la función misma del sistema reproductivo. Hay soluciones, pero pasemos al tema, doctor, doloroso y lamentable, bueno, y que es real, en que no se pueden producir esperma. Ajá. Existe algo que se llama banco de donación de espermio, que es lo que le pasa a las mujeres cuando nos quedamos sin óvulos, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Usted tiene información que nos pueda dar con respecto a ese proceso? ¿Cómo se seleccionan? ¿Es seguro? Creo que la clínica tiene, no sé si tiene un banco o no. En fin, ese tema de la espermiodonación, porque también hay que admitir que hay muchas mujeres que están enfrentando su maternidad solas, que a veces Sí, el mercado está un poquito difícil y bueno, no hay tiempo para esperar y como usted dice, porque el tiempo vale oro en la mujer. Y- sí, sí, bueno, nosotros trabajamos mucho, o sea, hay muchas indicaciones actualmente en la reproducción asistida, en la cual hay que recurrir a los espermios donados, que en este caso ya, provienen de un banco de semen. sí. Casos irreversibles de fertilidad masculina, a veces patología, ¿qué pasa a veces si el hombre tiene espermios, pero qué pasa si tiene una enfermedad genética que se la va a transmitir a su hijo? Entonces, bueno, tendremos que usar espermios de un donante, en el caso de las mujeres solas también, o en el caso de las parejas homoparentales. Entonces, claro, se han estructurado estos bancos de semen. De manera clásica, nosotros hemos trabajado con bancos de semen extranjeros, ¿ya? Y un poco la pandemia, por la dificultad que a veces las muestras llegaran a Chile, forzó un poco a que se desarrollaran un poco más los bancos de semen nacionales, Ah, pero estupendo. tenemos hay un abanico de opciones. Bueno, los pacientes pueden gestionar
gestionar la adquisición de la muestra por su cuenta, pero muchas veces el servicio lo hace la clínica. Nosotros en la clínica de la mujer actuamos como intermediario a la hora de apoyar y de asesorar a las pacientes para adquirir una muestra de semen de donante y en general el paciente tiene la libertad de elegir la muestra que les venga bien, ya sea por factores que me preocupa mucho que se parezca a mí, me preocupa mucho el precio. Entonces, claro, ahí los bancos de semen estructuran un poco la información que entregan. Te pongo el ejemplo, nosotros trabajamos con un banco de semen en Europa que entrega mucha información, patologías que tenía el hombre. En general se pasa por procesos muy rigurosos para poder ser donante, así que la verdad es que no hay mucha patología que se admita, Mm. pero sí un poco te dicen la estatura, el color de pelo, la raza. Muchas veces también te hablan sobre el nivel Intel- educativo, claro, un poco el fondo intelectual. intelectual, a qué Sí, se perdón. dedica. Yo una vez me puse a cachurear cuando Ujú. me dieron ganas de ser mamá y estaba sin pareja y caché que no era como llegar y buscar a alguien y decirle que quiere ser papá. O sea, yo también quería hacer familia con un hombre que amaba y me puse a cachurear en algunos bancos de semen y había uno muy interesante, creo que en Estados Unidos, que ¿Ya? hay hartos ahí, que yo, según lo que yo pudiera pagar, era la información que yo podía recibir. Ajá. Eh, y había hasta la posibilidad de escuchar un audio de la voz del donante, saber sus gustos, no sé, desde el deporte a su deporte favorito, color favorito, o sea que las posibilidades de saber sobre mi donante son Ujú. bastante amplias, solo depende de las lucas que yo pueda gastar. Sigue siendo así porque esto fue hace, no sé, 10 años. Actualmente no sé cómo es. Mira, la verdad es que nosotros, por lo menos acá en la Clínica de la Mujer, trabajamos con el Banco de California Criobank, el europeo, y un Banco Nacional, que la verdad es que son bastante serios, bastante profesionales y en general tienen algún grado de segmentación en relación a lo que te cobran y la información que te entregan. Pero en Europa, en Estados Unidos, que esto está como la reproducción asistida como mucho más, con Avanzado. mucho más competencia. Hay muchos bancos y tienen que competir entre ellos y cómo hago para que más pacientes me compren mi servicio. Caigo en eso, en entregar a lo mejor información que de repente está innecesaria o irrelevante, pero a lo mejor va a dejar más tranquilo a la familia y también cobro más. O sea, si yo te doy la tarifa premium, si te entrego más información versus compras la tarifa low cost y a lo mejor no sabes mucho. Qué Pero loco. claro, eso se puede y la verdad es que hay empresas que en Europa, Estados Unidos lo hacen, tal como tú lo dices. No, los gringos no pierden un segundo en crear No, no, maneras de generar lucas. sí, Pero igual, bueno, si quieres escuchar la voz del donante, genial, ¿no? claro. Depende de ti. Aquí pregunta la Silvi de nuevo, si es muy costoso. Bueno, depende qué es costoso para ti, porque cuando es la única solución es como, qué bueno que existe, ¿no? Pero he escuchado que desde los 600.000 pesos uno puede tener Sí, una muestra y eso va a depender, claro, ¿no? eso más o menos es el precio que tiene una muestra de espermio. Claro, puede que te salga un poco más si le empieza a agregar estos extras. Detalles. Sí, los pacientes que estén interesados en realidad en eso, siempre nosotros los ponemos en contacto con el laboratorio de andrología, que como te comentaba, nosotros actuamos como intermediarios y asesoramos a las parejas, y basta con que piden una hora, ya sea por teléfono, a la clínica. Con el laboratorio de andrología se les asesora un poco con esto, se les entrega las alternativas y el paciente elige, ¿ya? El costo por muestra es más o menos lo que tú comentabas. ¿Y usted recomienda los bancos chilenos? ¿Están en un buen nivel? ¿Son confiables? ¿Les gustan? ¿O siguen prefiriendo los extranjeros? La ventaja que te podría ofrecer un banco extranjero es que tenemos más tiempo para verificar sus resultados. Con los bancos nacionales podríamos decir, a lo mejor poca experiencia, no hemos tabulado todavía, no hemos sacado la estadística
de si nos ha ido significativamente mejor o peor, pero aparentemente no habría tanta diferencia. ¿Ya? Una de las ventajas que te ofrecen los bancos extranjeros es muchas veces también frente, por ejemplo, a aspectos como la raza. Por ejemplo, actualmente que tenemos diversidad en Chile también de razas, queremos, a lo mejor necesitamos un donante que sea, o no sé, rubio, colorín, de raza afroamericana, que a veces el Banco Nacional todavía no ofrece tanta variedad, Ya, eh, para la pero diversidad étnica todavía no hay claro, tanto donde elegir. pero los bancos nacionales actualmente pues, constituyen una buena alternativa para los pacientes. Perfecto. Aquí dan las gracias, Jocelyn, por la respuesta, de nada. Preguntan por el método ropa para eh, mujeres que quieren tener hijas entre ellas y por supuesto ya lo hablamos en un live anterior que la clínica las va a apoyar todo el rato y eso se hace, ¿no es cierto? Por supuesto. Mira, aquí una pregunta interesante. ¿Se puede elegir el sexo del bebé en una inseminación? Supongo que con los... pensemos en espermios donados, que yo creo que Ujú. sí, que se pueden analizar, y con el de mi pareja, y ahí va mi pregunta, ¿se puede analizar genéticamente los espermios y llegar a ese punto como de saber el sexo o eso tiene que ver ya con la conexión con el óvulo? O sea que para saber el sexo tendrías que hacer un estudio al embrión, al Eso, futuro feto. eso. Entonces, por lo tanto, la inseminación no te permite eso porque tú en la inseminación solamente a la mujer tú le inyectas la muestra y la fecundación se produce internamente, como casi de forma natural. Entonces, no tienes recursos para hacer esa evaluación. En cambio, a través de una fecundación in vitro, si tú le haces un diagnóstico genético preimplantacional a los embriones, tú ahí puedes tener esa información. Perfecto. Ahí puedes Entonces, saber. es Ahora es al distinto que tú embrioncito. puedas elegir, ahora es diferente que tú puedas elegirlo. Ahí entramos en un tema ético. Si es ético elegir el sexo. Ah, no Pero se un poco puede. a lo que iba tu pregunta, o sea, ahí también depende un poco del país, depende de la legislación. Sabemos que en Chile no hay mucha legislación en nada al respecto. Nosotros nos regimos por códigos de ética. No que lo definamos nosotros, sino que están adscritos a la red latinoamericana de fertilidad, también en consenso nacional. Ok. Y nosotros no estamos de acuerdo con que se pueda elegir el sexo si es que tienes embriones distintos. Si tú tienes embriones que son todos de buena calidad, quizá que te vas a quedar embarazada, ahí eventualmente el biólogo te lo puede permitir, pero no es una alternativa que nosotros ofrezcamos. Venga a hacerse un in vitro para elegir el sexo. No es así. Entiendo, entiendo. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo tenía dos embrioncitos guardaditos y a mí no me preguntaron, ¿no es cierto? No pude elegir lo que me parece bien. Eh, pero ¿bajo qué criterio se elige el primer embrioncito que la embrióloga pone? Por el que se ve mejor, porque estaban los dos analizados genéticamente y estaban correctos. ¿Ella tiene que ver con la morfología o es intuición o hay algún criterio que hace que el Claro, no sé. primero sea seleccionado y el otro quede aún congelado? Claro, al momento que tú te haces un estudio genético a tus embriones, ya vas a poder clasificarlos en los que son euploides, que es la palabra médica para decir que están genéticamente, cromosómicamente bien, versus los ¿Emploides? euploides, Euploides. euploides, versus los aneuploides, que son los que tienen alteraciones cromosómicas, ¿ya? Entonces ya ahí hacemos una separación y nos quedamos con los euploides. Y luego vienen algunos parámetros técnicos que nosotros nos permitirían hacer una especie de ranking de los embriones, de cuál es el que tiene mayor probabilidad de implantarse, o sea, con cuál tienes más probabilidad de embarazarte. Y lo lógico es que nosotros vamos en ese orden seleccionándolos para las transferencias Pero embrionarias. eso es selección es morfológica, porque si están genéticamente bien los dos, es como, De, ¿a de qué se...? todo, de todo. Hay parámetros morfológicos que los evalúa el biólogo, hay algunos parámetros que es como que nosotros le hacemos algunas pruebas. Está el mitoscore, tiene que ver con las mitocondrias, tiene que ver como con la energía de ese embrión,
y también actualmente en Europa, en Estados Unidos, se están haciendo muchas, no sé si has escuchado todo esto de la inteligencia artificial, ¿Ya? eh, que aplican algoritmos, también meten en una computadora parámetros, ciertos parámetros conocidos y la computadora nos dice cuál tiene mayor probabilidad de implantarse. ¿Cómo se llamaba ese análisis que tiene que ver con las mitocondrias, Doc? ¿Qué se me pasó? Mitoscore. Mitoscore. Cuando Ahora, nosotros en Chile hacemos el estudio genético, tenemos esa información. no, si la clínica de verdad es de alto nivel, aquí hay una persona también que dice que es lo mejor, que lo felicita, que agradece enormemente, que guardemos en el en vivo. Marce pregunta, Marce López, ¿corre riesgo el embrión al realizar un análisis? ¿Al realizarse un análisis? No, ¿no es cierto? No es tan así, o sea, en ¿Ya? principio no, la biopsia de embriones es bastante segura, que actualmente se ha implantado esta técnica bien como masivamente, pero ¿qué pasa? Que muchas veces los embrioncitos de nuestros pacientes no son de muy buena calidad por la edad de la mujer, la reserva ovárica, el factor masculino. Entonces, a veces cuando un embrión no es de muy buena calidad, son embriones que a veces no llegan ni siquiera al día 5, que se nos mueren. Entonces, Sí, también muchas veces nosotros nos planteamos si qué valor, o sea, si vale la pena biopsiarlo por el riesgo que corre. Muchas veces ahí, no son muchos los casos, pero se discuten con los pacientes y claro, a veces puede pasar que el embrión tenga algún tipo de lesión, considerando que también tenemos que descongelarlo, o sea, congelarlo, descongelarlo después. Entonces, pero ya. son cosas que se conversan caso a caso, pero así en general es una técnica bastante segura. Perfecto. Ah, qué bueno que se pueda hablar con los pacientes, porque sea una Sí, decisión bilateral. Connie correcto. Moreno dice, sin duda la mejor clínica, excelentes profesionales, mi mejor experiencia vivida, cariños. Connie Moreno. Ya estamos respondiendo todas las preguntas y vamos como avión, doctor, qué increíble, qué maravilloso. Ay, ¿se pueden hacer dos bebés de un viaje o no? Me gustaría tener dos al tiro, dice Saldia y Giovanna. Y ahí voy a una pregunta. Yo tengo entendido que la clínica actualmente o la medicina tiene el criterio de no implantar dos embrioncitos, como anteriormente sí se hacía, ¿no? Que se O veían sea muchos que gemelos o ese trillizos. ese es un tema que muchas veces la gente es como una especie de prejuicio hacia la reproducción asistida porque es como famosa por el tema del embarazo gemelar, el embarazo múltiple. Tú como Sí. que casi que antes asociada in vitro que me van a salir dos hijos. O tres o La verdad es cuatro. que, la verdad es que por un lado tienen razón por el hecho de que antes, para nosotros lograr el éxito, o sea, para poder ayudar a las parejas que se embarazaran, se transferían 2 o 3 embriones por intento. Actualmente, con el desarrollo de todas estas técnicas genéticas y técnicas moleculares que se hacen, la verdad es que ya no es necesario. O sea, Ah, si tú tienes un embrión euploide, esto que te comentaba yo del estudio genético, tú tienes más probabilidad de embarazarte con ese embrión a que te pongamos 2 sin saber. Y el problema es que, claro, si te ponemos 2 y te quedas embarazada de un embarazo múltiple, ahí sí que se sabe que estas pacientes tienen más riesgo. O sea, no es lo mismo comparar una paciente de un embarazo gemelar espontáneo versus un embarazo gemelar de reproducción asistida. Muchas veces por las condiciones, la edad de la mujer, a veces causas de infertilidad, causas ginecológicas, y el embarazo gemelar es complejo por la prematurez principalmente. Si tú te vas a dar una vuelta a las neonatologías de las clínicas, gran parte de los pacientitos que están hospitalizados son por haber nacido prematuros. Entonces nosotros queremos que las pacientes se embaracen y cada vez luchamos porque los tratamientos sean efectivos, pero también queremos que sean tratamientos seguros para las pacientes. Queremos que tengas un niño en casa, pero que tengas un niño en casa sano. sí, Entonces, qué dentro de, bueno. esas de las políticas que influyen en eso, es el hecho de que nosotros restringamos la transferencia a un embrión. Entiendo. Sí, y me parece lógico. Patata, la clínica se llama Clínica de la Mujer de Viña del Mar y Medicina Reproductiva. Productiva. Atienden a todo Chile. Hoy te puedes atender porque me estaban preguntando de regiones, de norte a sur. Piden hora con el doctor, ¿no es cierto? Pueden atenderlos por Zoom.
les piden los exámenes, pueden hacerse los exámenes en los barrios, en las comunas donde vivan, y quizá ir para ese procedimiento específico a Viña, se arriendan un hotelito lindo frente al mar, yo lo hacía, me encantaba ir a Viña, encontraba que era salir de Santiago y enfrentarme a este mundo nuevo, ¿no es cierto?, lleno de esperanza y Una bonito. Para desconexión. mí el viaje sí, no era un cacho, era maravilloso y lo programaba, así que dice, no, es que queda en Viña. Bueno, qué rico, al lado de la playa, te comes un caldillo de congrio gigante después de los exámenes y tomarlo con paciencia, ¿cierto? Así que Sí, pueden pedir telemedicina y van haciéndose los exámenes de a poquito y viajan cuando sea necesario, obviamente. Eso me parece espectacular. Doctor, pucha, tengo preguntas, ¿les puedo seguir preguntando, no? por supuesto. Esto ha sido un exitazo, yo creo que nos vamos a tener que juntar de nuevo. Mire, yo voy a tener la guagua a fin de año y quizá el próximo año podemos seguir hablando. Yo de verdad no me voy a... Fan Club del Doctor, Ale Ledoa. La Maca Def también, el mejor doctor. Wow, tiene un fan club, parece, porque usted también atiende a mujeres, ¿no? No solo a hombres. O sea, claro, en la gran mayoría de pacientes que yo veo son mujeres, por ginecología también hago ginecología, sigo embarazo, ginecología general. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Coto, Coco dice, soy de Iquique. Eh, sí, solo está en Viña la clínica. Preguntaba si tenían sucursales, no todavía, ¿no? No, mira, nosotros estamos ubicados en Viña del Mar, pero nosotros tenemos el acceso a la telemedicina, que nosotros tenemos pacientes de regiones, de hecho creo que la Sole lo dijo el otro día, creo que el 40 o 50% de nuestros pacientes son de fuera de Viña. Un montón. Yo también trabajo en Santiago, hago consulta presencial en Santiago y eso también permite que muchas veces los pacientes, las ecografías o algunos controles, los hacemos allá y viajan solamente cuando necesitamos del laboratorio, ya sea para la inseminación o para las transferencias embrionarias. Entonces, tú comunicándote con la clínica, que sea a través del call center o el mail el info@clinicamujer.cl, te dan toda esa información. Perfecto. Sigo con una pregunta de Pamela Mancilla. Dice, ¿qué pasa cuando tu pareja sale con aglutinación más de 70% en el espermiograma? Uh -huh. ¿Eso igual afecta de no quedar O sea, embarazada? Aglutinación, eso es un término nuevo, no sé a qué se la verdad es refiere. que no es un parámetro que nosotros lo hablamos tan de regla en sí, pero es un parámetro que se refiere a que los espermios tienen algún tipo de daño en sus membranas, en sus paredes, y hace que se peguen, que se aglutinen. Entonces Ah, tú veas una masa de espermio y eso principalmente se debe a factores como el desarrollo de anticuerpos contra los espermios, que está dado a veces por procesos como las infecciones, procesos, todo lo que daña en general al espermio, a veces la temperatura, con lo que te comentaba, el varicocele, a sí. veces la fiebre, lo más que vemos es en infecciones. Pero claro, son parámetros que de por sí influyen sobre la calidad espermática, o sea, va a tener más eh, la morfología, la movilidad alterada, pero es una característica de ese tipo de problemas. ¿Y se pueden desaglutinar? O sea, en el fondo tú tratas muchas veces la patología de base, si es que la hay, como te comentaba, una infección, le das antibióticos, el varicocele lo opera, y vas viendo, como te comentaba yo, los espermios se recambian. O sea, los que tenemos ahora, en 3 meses viene otra camada, y si yo corregí la patología base, podríamos ver algún cambio. Qué fantástico, doctor, lo encuentro increíble. De verdad, me imagino años atrás, no sé cuántas parejas habrán vivido esto sin información o sin los avances, ¿no? Qué maravilla. Saludos le mandan desde Barcelona, dice alta data el doctor. Así es. Excelente información, gracias de nada. Otra pregunta que me acaban de hacer, una mujer decía, ¿y el hipotiroidismo en la mujer puede provocar también problemas de fertilidad? Porque vimos que los hombres sí. Claro, claro. Claro, el hipotiroidismo es una causa, eso es un problema que puede afectar el proceso reproductivo a todo nivel, tanto para quedar embarazada, que generalmente se asocia con problemas de la ovulación. Ya, Ya. para quedar embarazada tienes que ovular,
Y si tienes una patología descompensada de la tiroides, se puede asociar a que no ovules, que no te llegue la regla, Perfecto. alteraciones de la ovulación, y también después embarazada, puedes tener problemas en el embarazo y también en el niño si no se corrige. Que no se corrigió antes, perfecto. Claro. Cindy dice, mi pareja salió con un 26% en su espermiograma. ¿Qué significa? 26% de qué? Porque te acuerdas Ya. que tenemos muchos parámetros Cindy, vamos, dinos, ¿26% de qué? Anda a buscar ese de espermiograma. morfología o de movilidad. Bueno, de Ok, cualquiera de los casos, si es que la movilidad está baja y si es la morfología está normal. ok. Bueno, yo he respondido, el doctor, perdón, yo que patúa, todas las preguntas que se han hecho. De nada, excelente información, dice Carly. Yo tengo una, doctor, de una amiga. Usted sabe que yo hago talleres de meditación para mujeres en Ujú. y parejas en tratamiento de fertilidad. Ya tengo una embarazada feliz, estoy muy contenta, Qué bueno. porque Es súper sabemos importante, que, sí, porque sabemos fundamental que en los tratamientos, el apoyo a todo nivel de la esfera del ánimo, del manejo de la ansiedad, es muy importante. de la ansiedad, Y del bueno, estrés. y qué bueno que incorpores al hombre también. Cuando, Sí, se me ocurrió al final, fíjese de la inscripción, decirles, inviten a sus parejas. Porque, claro, a veces de dos, y bueno, se pasa por muchos ups and downs emocionales y está bueno que la pareja entienda el proceso también, y con claro, vulnerabilidad, con paciencia. Eh, bueno, y una de ellas tiene un mioma en el útero. ¿ya? Tiene un mioma y además tiene un tema con la coagulación. Le han dicho que tienen que operar el mioma, pero también le han dicho que no, porque puede quedar con cicatrices. Y su nuevo ginecólogo le dice, no te preocupes, te voy a dar corticoides. ¿Cómo le suena a usted ese tratamiento? O sea, los corticoides no sirven ni para tratar los miomas ni para tratar problemas de coagulación. Ok. Claro, el manejo de los miomas es bien complejo porque también los miomas va a depender de dónde están, del tamaño, con fines reproductivos me refiero. Sí. Así que también ahí es controversial. O sea, no es tan controversial el manejo, pero el manejo cambia dependiendo de qué tipo de mioma sea. O sea, cada detalle importa. Correcto. Pero ¿cómo usted ha visto los pronósticos de mioma en mujeres que quieren embarazarse? Porque ella no ha podido, fíjese, no ha podido, ya lleva 2 intentos. O sea, que los miomas que están ubicados hacia la cavidad endometrial son los que te sabotean el embarazo, ya sea que te cueste quedar embarazada o que también tengas más abortos. O incluso que teniendo un embarazo en curso pueden haber complicaciones del embarazo, parto prematuro, qué sé yo, por un mioma de X características, ¿ya? Pero claro, existen actualmente técnicas que son cada vez a veces menos invasivas, o sea, la laparoscopía, la cirugía robótica, hay también tratamientos en desarrollo desde el punto de vista menos invasivo que buscan perfeccionar las técnicas, dejar menos cicatrices, que la mujer se recupere más rápido, que te puedas embarazar cada vez más rápido después de que te operaste. Antes te decían embarázate en 6 meses más, ahora a lo mejor con estas técnicas más modernas el tiempo al embarazo es menor. Entonces hay movimiento en ese aspecto. Mm, entiendo. Complejo lo de los miomas. Sí, Sí. ¿Se pueden evitar los miomas, doctor? ¿O son ruleta rusa y cada cuerpo lo genera sí. porque O sea, es sí? una, es una patología muy frecuente en la mujer eh, en su edad fértil. La verdad es que no se sabe a ciencia cierta bien la causa. O sea, hay factores genéticos y factores hormonales. Por eso es una patología de la edad fértil, porque después de la menopausia que se acaban tus hormonas, también se acaban los miomas. Mm. Y claro, son muy frecuentes. Siempre yo les digo a las pacientes que si yo saliera a la calle y le hiciera una ecografía a 10 mujeres al azar, probablemente más de la mitad le podría encontrar algún mioma en cierto tamaño, pero no todos son los que causan problemas reproductivos. ¿Y no sería mejor, una pregunta loca, eh, dejar de menstruar, que se vaya el mioma e intentar embarazarse?
si es que no llega la menopausia de, no sé, pues a muy alta edad, ¿no? Que las menstruaciones no influyen sobre los miomas, sobre el crecimiento, que lo achiquen, lo disminuyan, Ah, no influyen en ese sentido. ok. Mm, ya. Babi dice, bueno, yo quiero preguntas de hombre. Ah, aquí respondió nuestra amiga, ese porcentaje se refería a movilidad. Creo que ella decía un 26% de movilidad. ¿Qué significa Claro, eso? claro, eso se refiere que tiene una movilidad reducida su espermio. Eso en palabras técnicas se llama astenosospermia, cuando los Aste- espermios no se mueven eh, a la velocidad que nosotros necesitamos, en el fondo, la proporción. Y eso también hay que estudiarlo. Y ahí entramos nuevamente con el abanico de causas que pueden estar asociadas. Problemas en el estilo de vida, en la obesidad, a veces patologías como te contaba el varicocele, infecciones, muchas infecciones de transmisión sexual a veces se pueden asociar a problemas de la motilidad o a veces no de transmisión sexual, a veces infecciones urinarias, prostáticas. Entonces todo eso influye en ese parámetro y por lo tanto es un parámetro que también es de los susceptibles de los que los podamos mejorar. Se puede mejorar. Claro. Perfecto. Aquí hay preguntas, ya las mujeres se pusieron a preguntar. Este era un live dedicado a ellos, pero bueno, ya que están tímidos, voy a seguir con las chiquillas. Luego de una pérdida, ¿cuánto tiempo es recomendable para intentar nuevamente? Un embarazo espontáneo. La verdad es que lo antes posible. O sea, Ah, eso es un mito es un mito que es como clásico en la ginecología. Yo he escuchado aberraciones que como pacientes que las tienen en abstinencia por 6 meses, pero la verdad es que después de que tú abortaste y ya tuviste una regla normal posteriormente al mes, ya quiere decir que se está retomando tu ovulación y ya, ya en teoría te podrías poner en campaña. Hay algunos estudios que habían observado que las pacientes que se embarazaban muy rápido podían abortar de nuevo, pero ya hay bastante evidencia que descarta un poco eso, que no ha verificado esos datos. Así que la verdad es que más aún en pacientes que son mayores de 35 años, que podrían tener una reserva ovárica disminuida, etcétera, el mensaje es que con una evaluación médica siempre de por medio, que te vea que tu útero quedó bien, que ya está retomando todo, se puede cuanto antes. maravillosa información. Vamos derribando mitos. Ujú. Babi Díaz, doctor, me ligaron hace 11 años, sin mi consentimiento. Eso lo decía el otro doctor en un live que sucede, ¿ah? Sin mi consentimiento, en mi segunda cesárea. Y, y eso causa que no pueda ser mamá nuevamente. ¿Una in vitro sería una buena opción para nosotros? Trompas Y, ligadas. y dice su edad. No dice la edad, Babi, pero supongamos que está en una edad fértil, pero solo con sus trompas ligadas. Lo que pasa es que cuando tienes las trompas ligadas, tú tienes dos alternativas. Una es operarte nuevamente y restablecer. O sea, que la trompa es una cañería. Si está la cañería cortada y nosotros la restablecemos, vuelve a tener su función. Pero la verdad es que y la otra es la in vitro, pasar a la fecundación in vitro. El problema es que la cirugía implica una operación con los riesgos anestésicos y la recuperación, y implica un tiempo para volver a embarazarte, y también se asocian a un riesgo que es el embarazo ectópico, ¿ya? Una trompa que ha sido operada 2 veces puede tener después el riesgo de que hacer un embarazo ectópico. eh, cuando la paciente es una paciente joven y eventualmente tenemos tiempo para pasar por todo esto y la paciente asume el probable riesgo de embarazo ectópico, es una alternativa válida. Ahora muchos médicos ya ni siquiera intentan este tipo de cirugía. Hay lugares donde sí se hace y también se ha perfeccionado la técnica a través de técnicas laparoscópicas, por ejemplo, pero gracias a que la in vitro se ha masificado más y esto ha permitido que haya bajado sus precios, si comparamos la in vitro con la cirugía desde el punto de vista incluso económico,
incluso a veces te sale hasta más económica la in vitro. Entonces, es algo que hay que evaluarlo y conversarlo con la pareja de todas maneras, pero muchas de las mujeres que consultan por las trompas ligadas tienen a veces más de 35 años. Entonces, ahí es cuando también nosotros un poco a veces les recomendamos un poco más la in vitro. Pero es algo que hay que verlo también caso a caso, y sea cual sea el caso, también hay que estudiar al hombre. Porque ¿para qué vamos a Obviamente. someter a la mujer a una cirugía si de repente pasa que el marido nuevo, etcétera, la pareja nueva, no ha tenido una evaluación también de su fertilidad? Qué buen dato. No someterse a una operación que quizá, claro, hay que ver todo como la pareja como un todo, no Correcto. solo enfocarse en esas trompas. Doctor, dice la psiquis. Hola, ¿el doctor conoce algún síndrome, algún caso de síndrome de Turner mosaico que haya tenido hijo? No, Síndrome de Turner mosaico que haya tenido hijo. la verdad es que no. O sea, el síndrome de Turner no lo vemos mucho. O sea, sí conozco muchas síndrome de Turner embarazadas, pero que se embarazan gracias a la ovodonación. Ok, Pero no conozco casos de mosaico eh, con embarazo natural. con donación todo es posible, Ujú. chicas. Se repite esta pregunta, relación estrés y calidad espermática, tanto y calidad de óvulo de las mujeres, sí influye, ¿cierto? El De todas estrés, maneras, sí. sí, sí. Así que chiquillos, a relajarse, si quieren ponerse en plan fertilidad, me pueden contactar si quieren aprender a meditar o no, o bueno, alimentarse bien, hacer ejercicio, cuidar el peso, ya lo repitió el doctor y en otros lives anteriores, es importante el tema del peso, no por una cosa estética, sino por una cosa de salud. Bueno, doctor, no sé si usted quiere agregar algo más, se ha pasado, ha contestado todo, pero como con una metralleta de sabiduría impresionante. Hay otras preguntas, pero creo que van todas a lo mismo. Contarles, chicas, chicos, que pueden tener telemedicina, que está la página web, que yo posteo los mails, los teléfonos, con tal de proveer todos los canales con los que ustedes pueden comunicarse con la clínica y hacer sus preguntas o hacer llegar sus exámenes, porque nos hemos dado cuenta, doctor, que cada caso es distinto, que no se puede generalizar. Y si queremos tomar en serio este tema de la fertilidad, hay que hacerse cargo del cuerpo y ir a acudir a especialistas. Que las cosas generalizadas no sirven, porque como usted dice, cada dato, hasta ubicación de ciertas cosas importa. O sea, somos seres únicos. Entonces, eh, no por nada usted mismo se especializó, ¿no es cierto?, en andrología, porque hay información que es valiosa. Entonces no hay que dejarlo como a la medicina general, ¿cierto? Porque hay que educar también en eso, que por algo ustedes se especializan, ¿no? Y estudian esto Sí. en detalle. Sí, claro, bueno, a ver, como mensaje, así si tuviéramos que pegar como un mensaje final, claro, yo en el fondo recalco la importancia que tiene la evaluación de la pareja como un todo, no Mm, solo la mujer, también mm, el hombre. Y en el caso del hombre, lo importante de que se haga un diagnóstico completo. Ya muchas veces los pacientes se abruman por la cantidad de exámenes que les pedimos o porque a veces nos llegan mateos con todos los exámenes y resulta que se van de la consulta con más exámenes que les pedimos luego de haber visto los primeros, pero en el fondo antes de poder proponer un tratamiento es vital que se haga un estudio completo y a veces eso lleva tiempo, obviamente que tiene un costo económico, un costo emocional, etcétera, pero es muy importante. Actualmente con todo el desarrollo de la medicina vemos que cómo influye tanto el ambiente, pero también muchas causas genéticas. eh, entonces, ese es un mensaje, que hay que hacer un estudio importante y claro, y eso va de la mano con que los pacientes tienen que ser evaluados por especialistas. es cierto, doy fe de eso y es un camino que como hay tan poquita información y por eso sigo agradeciéndole, doctor, su tiempo, uno llega tan ignorante pensando una cosa y se abre un mundo de posibilidades y sí, hay que tener tiempo, paciencia, disponibilidad de pincharse un montón, sacarse un montón de sangre, hacerse eco, los hombres hacerse sus exámenes, porque, pero vale la pena, porque cuando sucede el milagro,
uno olvida todo y agradece todo lo que vivió porque, sí, porque a veces la gente cree que es facilito, ¿no? Pero bueno, es complejo en algunos casos. Así que, doctor, muchas gracias. Le quiero agradecer su tiempo. Sé que se levantó muy temprano a atender hoy día a sus pacientes. Se Sí, merece un buen pero, descanso, un rico pero valió, almuerzo. valió mucho la pena, muy entretenida la conversación y ojalá que haya sido un aporte y que sigamos haciendo esta instancia. Pues sí, feliz de que podamos un poco aclarar a los pacientes previo a sus consultas. Sin duda. Entonces, ¿le pueden pedir una consulta de telemedicina a usted directamente, doctor? Hombres y mujeres. Sí, sí, correcto. Perfecto. Estupendo. Bueno, un besito, doctor. Muchas gracias. Encantada de conocerle. Aquí su fan club le sigue saludando. Parece que tiene muchas pacientes contentas y muchas gracias por su tiempo. De verdad sé que es un hombre muy ocupado. Gracias, Pati, pues también mucho éxito a ti en tu proceso, que todavía no termina. 8 meses ya tengo. Queda poco. Bueno, pero Sí. empieza otro. Voy a mostrar mi panza porque me siento orgullosa. Aquí está. No queda nada. ¡Mire! ¡Está gigante! Bueno, un besito grande. Chao, chao, doctor. Chao, Pati, Chao, que estés chao, bien. amigos, amigas, amigues. Si quedaron preguntitas por ahí volando, escriban a la clínica, pero creo que las contestamos todas. Gracias por unirse. Compartan este live a los amigos que ustedes creen que necesitan información, porque quizá son un poco tímidos y un poquito difícil, yo sé, para los hombres sobre todo, ¿no es cierto?, enfrentar que a veces hay temas de fertilidad, pero como vieron, casi todo tiene solución. ¿Sí? Eso, un abrazo y lindo sábado. Chao, chao.